En la cadena de la historia, los eslabones se van forjando de a uno. Para entender el 9 de julio de 1816, es imperioso tener en claro la relación con el 25 de mayo de 1810. No son hechos ni acontecimientos aislados, sino que se encuentran íntimamente relacionados. En Feo Asoma te invitamos a conocer qué pasó y cómo se llegó a ese 9 de julio de 1816. Para 1810 aún éramos parte del Imperio Español, pero hacía ya un siglo que España había abierto las puertas a las ideas iluministas y racionalistas del mundo moderno, y que por supuesto eran contrarias a la época de la cristiandad. Si bien aún perduraba un espíritu católico, este se encontraba más bien en el pueblo como expresión popular, y no tanto en sus gobernantes, que renunciaron al ideal católico para aceptar ser segundones de un mundo liberal y capitalista. Es en este contexto que España sufre la invasión de Francia y el rey queda prisionero de Napoleón, quien en su lugar pone en el trono español a su hermano, José Bonaparte, también conocido como Pepe Botellas. Probablemente todos los datos que te dimos hasta ahora es lo que hemos aprendido todos de acuerdo a la historia oficial de los planes de estudio de la educación formal. Lo que es habitualmente desconocido es que, como en mayo de 1810, había dos claras posturas que eran en esa ocasión representadas por morenistas y saavedristas. En el 9 de julio de 1816 también existían dos motivaciones diferentes por las que queríamos separarnos de España. No estamos hablando de formas de gobierno, en la que podemos encontrar múltiples alternativas, sino en un pequeño grupo que aspiraba a la independencia para terminar con lo poco que quedaba de tradición hispánica y así poder instaurar un Estado totalmente laico, avergonzado de sus raíces. Por otro lado, también estaban los que veían una España sin esperanza de restaurar la fidelidad cristiana como había sido en otras épocas. Después de un siglo de borbonismo traidor, lo que verdaderamente anhelaban era restaurar una patria con la herencia tradicional hispánica, el criollismo de identidad propia y todo esto amalgamado en la religiosidad. Extrañamente, ambos grupos estaban de acuerdo en que debíamos separarnos de España, pero uno, por un lado, lo festejaría como un triunfo, una gran victoria de terminar con el oscurantismo colonialista, y para el otro será una legítima y dolorosa necesidad donde el camino a la independencia termina siendo un gran drama de la historia argentina. Podemos decir que la realidad histórica indica que no fue una revolución de América contra España, sino que fue una revolución de la España católica contra la España liberal, dado que fue la anti-España de los Borbones que le mató el alma a la verdadera España, abandonando así progresivamente su misión vocacional. Por eso existen sobrados motivos para que decidamos seguir nuestro propio camino. La rivalidad manifiesta entre las provincias y Buenos Aires llevó a que el Congreso se realice en Tucumán. En marzo de 1816 solo había 9 representantes de las provincias y comenzaron tratando temas menores. Se hablaba muy seriamente de establecer una monarquía constitucional, pero las verdaderas intenciones de los actores de aquel momento son en realidad muy difíciles de demostrar. Muchas veces ni en sus correspondencias privadas exhibían los verdaderos pensamientos políticos que tenían. En las calles tucumanas se veían cada tanto restos de tropas que escapaban de la derrota sufrida en Sipe-Sipe. El panorama no era muy alentador para estar hablando de independencia. De los españoles, de los realistas, solo nos separaban las montoneras de Don Martín de Güemes, que eran muy inferiores en número, pero muy superiores en valor. Ante este escenario, vale recordar la actitud del director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, quien envió una carta al embajador de Gran Bretaña, Lord Strangford, y le pidió sin condición alguna el protectorado liso y llano del rey de Inglaterra.
Los días pasaban y los diputados en el Congreso no se decidían. Un revés en las armas llevaría a que los españoles tomen represalias contra los que encabezaron la revolución. Es entonces cuando el mismo San Martín apuró un poco la cosa, dándole instrucciones como gobernador de Mendoza al diputado de esta provincia, Tomás Godoy Cruz. ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar una moneda, tener pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? Finalmente, el 9 de julio de 1816 nos declaramos independientes con respecto a la dominación de los reyes de España. Si bien era una expresión de voluntad, asumía una enorme importancia moral para robustecer los ánimos. La invasión portuguesa sobre la banda oriental motivó a modificar el acta y agregarle de toda dominación extranjera. Tal vez a esta altura muchos respiran aliviados por el feliz desenlace, pero los próceres de aquellos días solo declararon la independencia. De ahí a ser independientes es otro cantar. Militarmente lo logramos con el denodado esfuerzo del general San Martín, pero esta fecha es esencialmente importante para reflexionar si política, económica y culturalmente somos independientes. Probablemente ese combate que comenzó San Martín, nosotros lo debamos continuar. Cada uno en su puesto, haciendo lo mejor posible. Podemos ser parte del ejército sanmartiniano, defendiendo nuestra identidad como argentinos. La separación de España fue para resguardar la tradición hispánica que nos dará, al fin y al cabo, la verdadera libertad. No para instaurar el Estado liberal que con mucho dolor triunfó desde ese momento, salvo, claro, durante el gobierno de Rosas, y nos trajo permanentes conflictos y miserias de todo tipo. El 9 de julio, el Día de la Independencia Nacional, es un momento de reflexión más que de festejo. El modelo y el camino ya lo trazaron los arquetipos de nuestra patria. Solo debemos seguir el ejemplo que nos dejaron. Nos vemos la próxima.